Vamos con la parte B de la norma. Seguimos con los recursos. Habíamos visto los recursos de personal. Vamos a ver aquellos que afectan a las instalaciones y las condiciones ambientales. Esto es muy parecido a lo que os afecta a vosotros. Dice, tienen que ser adecuadas y no afectar adversamente. Habrá que establecer qué requisitos deben de cumplir. Por ejemplo, en cuanto a temperaturas, en cuanto a humedad, si es que así lo habéis detectado vosotros. Y si habéis establecido requisitos, esto es exactamente igual que, que en vuestra norma. Si os dais cuenta, históricamente esto venía de los laboratorios de ensayo y muchos de estos requisitos se han trasladado a otras normas, como puede ser la vuestra, ¿de acuerdo? La 20387. Bueno, me parece lógico, ¿de acuerdo? Y si en un momento dado definís requisitos respecto a instalaciones y condiciones ambientales, pues tendréis que monitorizarlos y registrar sus variaciones para ver si se cumplen o no se cumplen esos requisitos. Y si no se cumplen, tomar las pertinentes acciones correctivas. Y luego también, bueno, eh, establecer sistemas de acceso controlado a las instalaciones del laboratorio. Por ejemplo, bueno, pues con la huella digital. Todos estos requisitos de las instalaciones y las condiciones ambientales también se aplican a aquellas localizaciones que estén fuera de su control permanente. Pues tenéis allí un pequeño laboratorio que, por ejemplo, puede ser un laboratorio móvil. Todo esto también tiene que aplicar al laboratorio móvil. Si un laboratorio, imaginaros que se desplaza a coger muestras de agua para análisis medioambiental, pues este mini laboratorio también tiene que cumplir esos requisitos siempre y cuando vosotros decidáis que lo vais a incluir dentro de la acreditación. Bueno, esto vamos a ir viéndolo con un poquito de tranquilidad, aunque luego hay una charla específica, ¿de acuerdo? Que por eso dice que eh, seguiremos en otra ponencia, dada la importancia que tiene. Esa era mi idea, que esto lo viésemos porque os puede interesar. Tema de compras, no hay nada diferente a lo que hemos visto en la norma 20387. Bueno, sí, hacer los pedidos, inspecciones de entrada para ver si viene bien todo bien o viene roto. Bueno, ya hemos visto que el inicio del proceso analítico dentro del laboratorio, se inicia con la recepción de una solicitud o la emisión de una oferta o la suscripción, la firma de un contrato. ¿De acuerdo? Es decir,
aquí nos están tomando nota de la comanda, pues de alguna forma esto es la solicitud. ¿De acuerdo? La norma pide un procedimiento con la definición, documentación y comprensión de los requisitos de los clientes que nos hacen estas peticiones. Es decir, cuando llega algo, perdón, una solicitud y una muestra, alguien tiene que leerse la solicitud y ver si primero se entiende. Y si una vez que sabemos que se entiende, vamos a ver si podemos hacerlo. Sí puede estar muy claro lo que me pide el cliente, pero yo no tengo esa tecnología para la realización del ensayo, con lo cual tendré que decírselo. ¿De acuerdo? Lo que os decía, eh, comprensión de los requisitos, revisión de la capacidad y de los recursos. Si vais a subcontratar algo, tenéis que decírselo al cliente antes de subcontratarlo y obtener su aprobación. Pues estaría con un correo electrónico. Estimado doctor tal, voy a subcontratar esta parte de su petición. Pues, por ejemplo, porque tengo el equipo averiado. Y el como que os diga, bueno, pues vale, no hay problema. Ya hemos subsanado los requisitos de este punto. El laboratorio, bueno, tiene que seleccionar los métodos adecuados para cumplir aquellos requisitos del cliente. Si no nos lo dice el cliente, lo normal es que lo sepamos nosotros mejor que el cliente, ¿de acuerdo? Si el cliente me pide un método concreto, para analizar sus muestras, le tengo que decir que estos métodos son inapropiados o están obsoletos. Que si son inapropiados, no lo utilicéis, no hagáis el análisis, y si están desactualizados, bueno, decirle que figurará en el informe final de resultados esta situación. En ISO 17025, un cliente os puede decir que aparte del análisis, declaréis si la norma analizada es conforme con una cierta, un cierto documento. Puede ser un documento legal, es decir, la categoría de un producto cárnico que esté descrito en el BOE. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que decir claramente que no se os identifique cuál es la especificación o la norma a la que él quiere adherirse. ¿De acuerdo? Y en el informe tenéis que declarar la regla de decisión. Luego veremos qué quiere decir eso. Y que, bueno, esa regla de decisión tiene que ser acordada y comunicada, salvo que sea inherente a la norma. Pues si la norma ya dice cuál es el criterio de aceptación de la conformidad, pues ya no tengo que decir nada. Importante aclarar todas las dudas que sean necesarias antes del inicio de los trabajos. El contrato, si se firma un contrato para una, digamos, colaboración ampliada en el tiempo, tiene que ser aceptable para ambas partes. Tenemos a esta señorita aclarando las dudas por teléfono y aquí tenemos el contrato. Si habéis tenido que hacer alguna modificación al procedimiento de análisis que habíais acordado, tenéis que decírselo. ¿Eh? Cuando digo decírselo, hay que decírselo por aquí, por escrito. Si tenemos un contrato y se ha modificado, tenéis que revisarlo, volver a firmarlo y, por supuesto, comunicárselo al personal afectado. Oye, que estas muestras ya no se van a hacer por este método, se van a hacer por este otro método.
Y bueno, la norma os pide, os anima a que cooperéis con los clientes para aclarar las dudas y mm, ayudar a que sepan en qué estadio de los trabajos se encuentran las muestras enviadas, remitidas. Ya habíamos hablado en vuestro caso del tema de la selección y verificación de métodos. Os dice que tenéis que utilizar métodos apropiados para todas las actividades, es decir, desde la toma de la muestra a la preparación, que tenéis que evaluar la incertidumbre. No vamos a entrar aquí con el cálculo de incertidumbres, aunque os envíe un curso completo. Tampoco pasa nada porque lo tengáis y si le queréis echar un vistazo, pues adelante. Y también os recuerda que es necesario utilizar técnicas estadísticas para analizar los datos, lo que ya hemos visto también estos días, el análisis de las tendencias con los datos del control de calidad, que ya veremos que también os pide aquí el control de calidad interno y el control de calidad externo. Toda la documentación tiene que estar actualizada y disponible utilizando en general la última versión vigente, salvo que el cliente os lo pida. Es decir, es relativamente... bueno, relativamente, se da el caso de normas que son acordadas en un cierto sector y que se siguen utilizando aunque hay normas más modernas, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos, es una costumbre del sector y muchas veces pues hay que decirle, bueno, yo se lo hago, no hay ningún problema, pero le recuerdo que esta norma, este documento de trabajo está obsoleto y se lo deberéis de poner en el informe, ¿de acuerdo? Dice si el cliente nos dice cómo quiere que le hagáis los análisis, bueno, pues tenéis que elegir el método que vosotros consideréis que será apropiado y decírselo al cliente. Aquí tenéis un diagrama de flujo de un método muy sencillito, que es el análisis Gerber de grasa en leche fresca, no en leche líquida. Simplemente es colocar la muestra de leche, atemperarla, eh, dispensarla en un aparatito especial de vidrio que es el butilómetro, unos reactivos, centrifugarla de tal forma que se separe la parte acuosa de la parte grasa y leer el contenido en grasa en ese vástago que tenéis ahí. La documentación tiene que estar disponible, nada, nada de en un armario metálico con un candado. ¿No? ¿De acuerdo? Y lo que os decía, identificar los métodos que me pida el cliente que son obsoletos y decírselo por escrito en el informe. Tienes que utilizar métodos y procedimientos apropiados. Por ejemplo, las normas de cualquier ámbito geográfico, los procedentes de organizaciones técnicas reconocidas. Recuerdo que había unos métodos de análisis para azúcares, que era de una organización de producción, una organización que englobaba productores de azúcares, que era ICUMSA, ¿de acuerdo? Publicado en revistas científicas, aquellos que en vez del fabricante, por ejemplo, muchas aplicaciones de cromatografía, te las proporciona directamente el fabricante si es adquirido, obviamente, sus equipos, los métodos propios del laboratorio y aquellos métodos que se han realizado modificaciones.
Aquí tenéis otra organización que es ICMSF, que publica unos métodos de análisis microbiológico. En este caso, estos son métodos de muestreo. Estos documentos ya son antiguos, ¿eh? Aquí también organizaciones de eh, análisis clínicos y, bueno, pues los procedimientos de manejo de ciertas balanzas. Incluso podéis tener aquí procedimientos muy, muy antiguos como estos que figuran en los libros de alquimia. Esta es una pequeña broma y me disculparéis. Recordaros que la verificación era simplemente el demostrar que cumplís con todos y cada uno de los requisitos de un método analítico externo a vuestro laboratorio. O sea, elegís una norma y, bueno, lo que veíamos, hay que comprobar que se cumplen todos los requisitos. Por ejemplo, veíamos las características de un molino para piensos, pues tenemos que comprobar que el molino que tenemos en el laboratorio es capaz de moler y dar un tamaño de grano que está especificado en la norma. También tenías allí pues un par de estufas y por ver que realmente se puede fijar la temperatura a la que está establecida en el método de análisis, en la norma de análisis, con la incertidumbre que dice la norma, con el más menos. ¿De acuerdo? Obviamente, todo esto tendréis que demostrarlo, tendréis que hacer la verificación antes del uso, de tal forma que garanticéis que se cumple el desempeño exigido. Registros de la verificación, no vale decir que me lo he leído, ¿no? Dice, si el método se modifica por el emisor, pues tendréis que repetir la verificación en la extensión necesaria, es decir, en la parte que se ha producido la modificación. Dice, si por el contrario vosotros desarrolléis vuestro propio método, tenéis que hacer una planificación, tenéis que tener un personal competente para hacer ese desarrollo del método, recursos y ir haciendo revisiones periódicas durante el desarrollo. Las modificaciones al plan, que se pueden producir con cierta facilidad según se va desarrollando, tienes también que aprobarlas y autorizarlas. Esto no es ni más ni menos que una traslación de los requisitos de diseño y de desarrollo de ISO 9000. Bien. Si cogéis un método y hacéis alguna desviación, o sea, modificáis algo de ese documento, de esa norma de análisis, tenéis que sentarlos y escribirlo. Justificarlo de forma técnica, que eso no va a influir en la calidad del resultado final. Tiene que ser autorizada. Esa autorización puede ser simplemente la firma de un PNT que habéis trasladado los requisitos de la norma y establece qué modificaciones habéis hecho respecto a los requisitos de la norma. Y si es necesario, aceptadas por el cliente. Muchas veces el cliente no tiene ni idea y, bueno, simplemente decís, oye, ¿qué he modificado esto? Y dice, bueno, pues vale. La otra parte es la validación de métodos analíticos.
En este caso no estamos utilizando un documento normativo, ¿de acuerdo? No estamos utilizando una norma ni un procedimiento de reconocimiento internacional, sino es un documento de análisis en el cual nosotros nos hemos apropiado de muchas cosas de esas normas, pero las hemos modificado sustancialmente, o no tan sustancialmente, pero las hemos modificado. Entonces, ¿qué tenemos que validar? Cualquier método que no sea normalizado, o sea, no sea una norma. Aquellos métodos que hemos desarrollado de principio a fin dentro de nuestro propio laboratorio. Cualquier método normalizado que hayamos ampliado el alcance, es decir, tenemos un método de análisis para aguas, digamos, continentales, es decir, aguas de los ríos y tal, y lo queremos aplicar a aguas de aguas contaminadas, ¿de acuerdo? Aguas de vertido, ¿de acuerdo? Pues o sea, eso hay que validarlo, es decir, aportar evidencias que demuestren que nuestro método utilizado fuera del alcance es válido, que los resultados que obtenemos son técnicamente correctos. Y todos aquellos que modifiquemos algo. Si modificamos, pues, por ejemplo, las temperaturas de incubación en un análisis microbiológico, los medios de cultivo, eso hay que validar. ¿Cómo de grande y de fuerte tiene que ser la validación? La norma de Jaina-Collet dice, como sea necesaria. ¿De acuerdo? Las validaciones que tenéis, que podéis utilizar materiales de referencia, certificados o no, preferiblemente materiales de referencia certificados. Tenéis que evaluar los factores de influencia en el resultado. ¿De acuerdo? También estudiar la robustez, es decir, la influencia que hay eh, que se produce en el resultado final por pequeños cambios en las variables del análisis. Eso tenéis un análisis muy bonito y que está perfectamente establecido mediante un cuadro, ¿de acuerdo? Que variando solamente unas pocas, haciendo pequeñas variaciones en unas pocas variables, tenemos una visión de conjunto del método analítico. Pero también podemos comparar estos métodos que tenemos que validarlo con otros métodos que ya están validados. Tenemos que utilizar también las comparaciones interlaboratorios y hacer evaluaciones de la incertidumbre. Entonces, estos son técnicas. No recordaba cuando estaba hablando de la robustez, el método este es el método de Jouden y Steiner, que es el que nos permite, mediante una forma más o menos sencilla, evaluar cuáles son las fuentes mayoritarias de influencia en el resultado final del análisis. Si se producen cambios en métodos validados, tenéis que evaluar, estudiar la influencia de estos cambios. Si veis que realmente es importante el cambio, tendréis que revalidar el método, ¿de acuerdo? Y tendréis que documentar, escribir cuáles son las características del desempeño, es decir, la exactitud, la precisión, el límite de detección y límite de cuantificación. Todas esas variables tendréis que eh, calcularlas y ver si realmente son útiles para el fin previsto. Tienen que ser pertinentes también para cumplir las necesidades del cliente y coherentes con los requisitos. Aquí tenéis algunas de las variables que tendréis que estudiar. A lo mejor no todas.
Tienes que dejar, por supuesto, registros de validación que demuestren que ese método es apto para el uso previsto. Es decir, habrá métodos que valgan para unas cosas, pero no valgan para otras. Por ejemplo, la absorción atómica. Los métodos de absorción atómica por llama valen para lo que valen, pero por ejemplo no valen para concentraciones muy bajas, por ejemplo, de arsénico. Para eso tendréis que utilizar otros métodos validados y válidos. ¿De acuerdo? Eh, Tiene que describir a qué el procedimiento que se ha utilizado para la validación, los requisitos especificados, las características del desempeño, los resultados obtenidos y lo que os decía ya el otro día, la declaración expresa de que ese método es apto para un uso previsto. Los patrones de diferentes metales en ácido nítrico con distintas concentraciones. Que el laboratorio hace muestreo, es decir, elige una muestra como representación de una población, tiene que disponer, vamos, mm, si va a hacer ese muestreo y va a acreditarse, va a tener que disponer de un plan de muestreo basado en métodos estadísticos apropiados y lo tiene que tener donde hace ese muestreo. ¿De acuerdo? No se refiere a la toma de una muestra de sangre en un laboratorio clínico. Eso no es el muestreo, eso sería una toma de muestra. El método de muestreo tiene que identificar qué factores hay que controlar, qué criterios hay de selección, establecer el plan de muestreo y la preparación y el tratamiento de las muestras. ¿De acuerdo? Un plan de muestreo incluye reglas particulares por medio de las cuales un lote subinspeccional se va a dictaminar. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si tenéis un muestreo sencillo, tamaño de la muestra 125, se acepta con 5 defectos y se rechaza con 6. Aquí tenéis unas tablas a mano derecha de muestreo. Esto a vosotros no os aplica para nada. Por supuesto, plan de muestreo, procedimiento de muestreo y registro de muestreo. Esos registros pues tienen que decir, incluir la referencia al método, fecha y hora del muestreo, cómo se han identificado las muestras, qué personal ha realizado el muestreo, con qué equipos, perdón. Hemos dicho el personal que ha realizado el muestreo, con qué equipos, diagramas de identificación de dónde, en qué zonas se ha realizado el muestreo y cualquier desviación al método o al plan. Manejo de muestras para el análisis dentro de nuestro laboratorio. Tenemos que tener un procedimiento que describa la metodología que es necesario aplicar al transporte, la recepción, la manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación y la disposición de evolución, si así se ha acordado, y, bueno, todo tipo de disposiciones necesarias para la protección del ítem y los intereses de ambas partes.
confidencialidad. ¿Ves? Aquí tenéis, por ejemplo, en la imagen, la foto superior izquierda, pues a una persona del laboratorio que está tomando la temperatura de una muestra que acaba de recibir. ¿De acuerdo? Lo está utilizando, la está midiendo con un termómetro de infrarrojos. ¿De acuerdo? Donde se almacena hasta que se analiza, cómo se analiza y por último cómo se elimina, si realmente hay reglamentación para la destrucción y eliminación de ese tipo de residuos. Tenéis que establecer obviamente medidas de protección para las muestras durante su vida útil. Tenéis que manipularlo según instrucciones adjuntas. Eh, Fijaros que os he puesto esto porque no se deben de establecer los códigos de identificación en los tapones de los recipientes que contienen las muestras. Fijaros que aquí hay dos muestras que son claramente diferentes y sin embargo tienen el mismo número de identificación. Puede ser simplemente por eso, porque ha habido un intercambio entre las tapas de esos dos envases. ¿De acuerdo? Bueno, tienes que tener medidas de protección para garantizar la adecuación de los ítems durante la vida útil dentro del laboratorio, el manejo de la manipulación según instrucciones, sistema de identificación inequívoca, lo que os decía, mantenimiento de esa identificación inequívoca, tanto en los registros como las posibles alicuotas que vayáis a utilizar, y cuando se reciben los ítems, bueno, pues ver si se cumplen los criterios de aceptación establecidos para la entrada en el laboratorio. Si no se cumplen, registrar todas las desviaciones y hablar con el cliente. Decirle, oye, esto que me has enviado, por ejemplo, estos dos envases, puede ser perfectamente agua de la naturaleza. Es que mira, esto no tiene sentido, un agua está claramente contaminada, pues un agua residual y la otra está moderadamente bien, con lo cual puede ser perfectamente un agua de un río. Entonces, ¿qué hacen? Acláramelo, anda. Y por supuesto, anotar las conversaciones con el cliente. Si no quiere enviaros eh, las conclusiones, pues le envías un correo electrónico diciendo, muy señor nuestro, según la conversación mantenidas hoy sobre las 12 de la mañana, hemos acordado esto. ¿De acuerdo? Si el cliente os obliga, entre comillas, y os acepta esa muestra que vosotros tenéis una serie de dudas razonables, incluir dentro del informe una, un descargo de responsabilidad. La muestra tal ha sido procesada, analizada por imperativo del cliente, entendiendo que bueno, pues tiene estas desviaciones. ¿De acuerdo? Y si tenéis, se establece, como es el caso de la gran mayoría de las muestras, que tienen que ser eh, archivadas, almacenadas con unas ciertas condiciones ambientales, pues obviamente tendréis que establecer sistemas de monitorización, de seguimiento y registro para demostrar que se cumple. Aquí tenéis un almacén de muestras de temperatura controlada y este es un almacén de muestras que no requiere condiciones especiales de mantenimiento. La norma establece registros técnicos, todo aquello que, información que vais a plasmar,
que vais a conservar, hay que acordaros de la palabra información documentada conservada y tiene que tener unas ciertas características, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué debe de englobar? Pues los resultados, al menos todos los resultados analíticos y el informe, permitiendo que, si es necesario, que se pueda repetir el análisis en las mismas condiciones que se hizo el análisis inicial. Tiene que incluir siempre la fecha y la identidad de las personas que han hecho la actividad, así como si hay alguien que comprueba los resultados, ¿de acuerdo? Los registros hay que hacerlos en el momento y tienen que ser trazables a la actividad en cuestión. Las modificaciones tienen que ser controladas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tacháis algo, esa tachadura debe permitir eh, consultar eh, el dato original con una simple línea y luego se pone al lado debajo el dato verdadero, el dato correcto, con la firma y con la fecha de la persona que lo ha realizado. ¿De acuerdo? No se pueden utilizar los borradores. ¿Por qué? Porque eliminan el dato inicial, el dato original, ni tampoco los líquidos correctores. El tip es de toda la vida. Lo digo porque en un laboratorio que yo trabajaba como responsable de calidad, en medio de una auditoría, me veo a uno de los técnicos del laboratorio con su tipes corrigiendo datos de un registro, de un cuaderno de registro. El auditor no lo vio, pero vamos, le dije que sí estaba loco. Importante, este es uno de los caballos de batalla, ¿no? La evaluación de la incertidumbre. Aplica en los laboratorios de calibración. Hay que eh, conocer y informar la incertidumbre de todos los parámetros incluidos en la acreditación y por tanto en el informe. ¿De acuerdo? Básicamente hay que identificar las contribuciones a la incertidumbre, que suelen ser de dos tipos, las contribuciones aleatorias y las contribuciones sistemáticas. Para el laboratorio de ensayo solamente se pide que se declare la incertidumbre relativas a la medición, ¿de acuerdo? Se puede hacer de una forma rigurosa o una mera estimación. Tenéis un punto que se refiere al aseguramiento de la validez de los resultados, lo que decíamos ayer, el control interno y el control externo. En este procedimiento, para hacer este seguimiento, se pueden incluir todas estas herramientas. Eh, Diagramas de control de calidad que nos permitan ver tendencias, ¿no? Que hemos visto aquí. Lo ideal sería una situación uno en verde, en que los resultados están a ambos lados del valor asignado, del valor del material que estamos utilizando, ¿de acuerdo? En el caso 2 hay un error sistemático por defecto y siempre estamos dando valores por debajo, mientras que en el caso uno una vez damos alto y otro bajo porque estamos sujetos a fenómenos aleatorios, mientras que aquí hay un error sistemático de acuerdo por defecto. Y aquí lo que tenéis en el caso 3 es una tendencia clara hacia una situación de no conformidad. El punto 4 ya debería generar una señal de aviso
porque ha superado el criterio el criterio que tenéis ahí con una línea discontinua, pero no ha llegado a traspasar el criterio de rechazo, que es la línea continua superior o inferior, ¿de acuerdo? Luego aquí, bueno, se restablece, digamos, en la situación de control, pero al final tenemos un punto 5 que es claramente una situación no conforme y que requiere el establecimiento de acciones de corrección inmediatas. Eh, este seguimiento tiene que estar planificado y revisado y puede incluir, por ejemplo, la utilización de materiales de referencia, certificados o no, la comparación con otros equipos alternativos que estén calibrados, las comprobaciones funcionales de los equipos. Por ejemplo, bueno, pues si habéis llegado al acuerdo de que el primero que llegue el lunes coloque una masa patrón en la balanza y anote la lectura del display que tiene que estar incluida entre un criterio de más menos tanto, eso es una comprobación funcional. Comprobaciones intermedias, repeticiones con métodos iguales o diferentes, reanálisis de muestras que hemos conservado y un mes después las volvemos a hacer. Por supuesto, muestras que tienen que estar conservadas en condiciones que garanticen que sus propiedades no han cambiado. Revisión de los resultados informados. Comparaciones intralaboratorios y análisis de muestras ciegas. ENAC hace mucho hincapié en las comparaciones interlaboratorios. Recordaros que decíamos que las comparaciones entre laboratorios pueden ser de una forma general o pueden ser ensayos de actitud en los cuales se evalúa el desempeño y funcionamiento global del laboratorio, ¿no? Puede haber otras comparaciones interlaboratorios diferentes, como aquellas que, por ejemplo, eh, se organizan para validar métodos analíticos. Bueno, hay que analizar los datos para verificar que se cumplen situaciones de control y si se cumplen las situaciones de control, hacer un esfuerzo adicional para la mejora, ¿de acuerdo? Si no se cumplen los criterios, toma de acciones apropiadas. Bueno, aquí tenéis el Z-score que se utiliza para el desempeño de resultados cuantitativos. La diferencia entre el valor que he dado yo como laboratorio individual menos el valor asignado partido por la desviación estándar para la evaluación de la actitud. No vamos a entrar en esto. Ahí tienes un gráfico de un ensayo de actitud en el cual se están colocando los Z-score de mayor a menor y de mayor positivo a mayor positivo negativo, perdón. Los ideales son los que están lo más cercanos posible a la línea horizontal. Y los de los extremos son Z-score muy altos. ¿De acuerdo? El criterio de evaluación de ese cálculo del Z-score que tenéis ahí, pues es si es menor de 2 satisfactorio. Si es cero, es espectacularmente bueno. Si el Z-score está entre 2 y 3 es cuestionable. Y si es mayor de 3 es no satisfactorio. Luego tiene requisitos de lo que tiene que incluir un informe de resultados. Incluye requisitos para la revisión y autorización antes de la liberación.
que los informes tienen que incluir una información clara y completa y que os recuerda que es parte de los registros técnicos. Los requisitos, la información mínima que deben contener los informes de resultados. Hay una serie de requisitos comunes para todo tipo de informes. Luego hay uno específico para la emisión por parte de los laboratorios de ensayo, otros específicos para los laboratorios que hacen calibraciones y otros para los que hacen muestreos. También dice requisitos para las declaraciones de conformidad y la información sobre opiniones e interpretaciones. También hay requisitos para las modificaciones de los informes. En los requisitos de proceso se incluye el requisito de un procedimiento de gestión de quejas. Este procedimiento tiene que incluir la sistemática que utiliza el laboratorio para recibir, evaluar y tomar decisiones sobre las quejas. Esto es prácticamente lo mismo que habíamos visto para vuestra norma. Tiene que estar disponible para las partes interesadas. Lo ponéis en la página web y se acabó el problema. Y lo primero que os decía, y que se repite aquí, quiero que hay que ver es si realmente la queja es una queja que tiene fundamento. Si no lo tiene, no sigáis, ¿de acuerdo? Si efectivamente se confirma que es procedente la queja, tienes que dar un tratamiento que es responsabilidad del laboratorio. Proceso documentado, es igual que el requisito que tenéis en la norma 20387. Entonces, en el procedimiento, que aquí os he puesto un diagrama de flujo, porque en este caso habla de un proceso documentado, pues un diagrama de proceso que incluye la recepción, la validación, la investigación de la queja y las conclusiones, es decir, qué decisiones hay que tomar. Hay que hacer el seguimiento de la queja y utilizar, o sea, generar registros que incluyan las acciones que hemos dicho apropiadas para resolverla. Y bueno, tenemos que tomar acciones apropiadas. Tenéis que recopilar y estudiar toda la información necesaria para la validación de la queja. Tenéis que, por supuesto, acusar recibo de la entrada de la queja en el laboratorio y si podéis ir enviando informes de progreso sobre qué vais descubriendo y qué tratamientos vais dando en función de las evidencias que habéis sido capaces de consultar. Dice, los resultados tienen que ser revisados y aprobados por personal independiente de la actividad. O sea que no me deja que me investigue yo cuestiones propias que están sujetas a una queja. ¿De acuerdo? Hay que hacer un cierre formal y notificárselo al reclamante. Trabajos no conformes, esto también lo tenéis en vuestra norma, con lo cual, bueno, lo voy a leer rápidamente y no me voy a parar mucho. Dice, os recuerda que un trabajo no conforme es aquel que no cumple ciertos requisitos. O sea, por ejemplo, os habéis dado cuenta que estáis utilizando algunos equipos que están fuera del periodo de calibración o que se han hecho una serie de análisis bajo unas condiciones ambientales que no son las que estaban requeridas, ¿de acuerdo?
Eso no quiere decir que el resultado sea defectuoso y que no pueda utilizarse. Lo que pasa es que habrá que pararse y ver la gravedad del incumplimiento, ¿de acuerdo? Tienes que establecer funciones y responsabilidades para la gestión de ese trabajo no conforme, evaluar la importancia de la desviación, tomar decisiones sobre si el resultado es aceptable o no es aceptable, si procede a avisarle al cliente a sus dais cuenta cuando ya ha salido el informe que ha habido un problema, pero que el resultado es aceptable, o si no, que, oye, rompe el análisis, rompe ese informe, que ahora te envío uno modificado, ¿de acuerdo? Y siempre tiene que haber un responsable que autorice la reanudación de las actividades analíticas. Tiene que haber un registro de los trabajos no conformes y de las acciones tomadas y si es necesario implantar acciones correctivas, ¿no? Ya os decía que las normas son sensibles a la importancia que ha generado la utilización de equipos informáticos y de registros digitales. Entonces ya incluye requisitos específicos. Entonces tiene que haber acceso, un sistema de información que permita el acceso a los datos y a la información que se consideren necesarios. El sistema de información tiene que, bueno, puede ser utilizado para recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar y recuperar datos y sus interfaces, que tienen que estar validados previamente a su utilización en rutina. Cualquier cambio debe ser autorizado, documentado y validado previamente. Aquí tenéis un poco las etapas de implantación de un sistema de gestión de la información. El sistema de gestión tiene que estar protegido contra accesos no autorizados. Tiene que tener una salvaguarda para evitar manipulaciones indebidas o pérdida de datos. El ambiente donde se operen los sistemas informáticos tiene que ser acorde con las necesidades, es decir, por ejemplo, salas refrigeradas, ¿perdón? Tiene que haber un mantenimiento que asegure la integridad de los datos. Tiene que haber un registro de los posibles fallos que se han producido y cómo se han resuelto. Si externalizáis, subcontratáis una parte de esta gestión informática, por ejemplo, al hospital, recordaros que sois responsables de verificar que se cumplen los requisitos de la norma por el subcontratista, ¿de acuerdo? Tiene que haber documentación eh, e información de uso disponible. Los manuales de usuarios de los sistemas informáticos tienen que estar disponibles, ¿de acuerdo? Y tenéis que comprobar de forma apropiada y sistemática que el volcado de datos se cumple. Esto es especialmente importante, aunque no aplica en esta norma, a los laboratorios de análisis clínico, en los cuales, bueno, pues hay un sistema informático enorme y normalmente muy eficaz que lo que hace es recoger los datos de los diferentes analizadores y los va a integrar, los va a volcar todos a un servidor central que va a ser el encargado de componer el informe final y emitirlo. Entonces, ese volcado de cada uno de los ordenadores, de cada uno de los equipos analíticos en el sistema central, tiene que comprobarse periódicamente.
Bien, bueno, pues a ver, yo os propondría parar ahora y empezar a las 12 menos cuarto, porque para cuarto de hora por ahí, no, yo creo que no merece la pena empezar otra ponencia. ¿Qué opináis? Vale, de acuerdo, por mí bien.